levantar el Salvador. Ahí se había cumplido y se estaban cumpliendo muchos también, porque alrededor de él estaban aquellos que lo querían matar, hermano. Los despreciadores. Y habían otras que estaban por cumplirse también, como todavía hoy lo hay, que se están cumpliendo, que tienen por cumplirse, amados hermanos. Tengamos eso en nuestra mente. Lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir. No es el periódico que estamos escuchando, es la palabra santa y perfecta de Dios, amados hermanos. Él claramente deja claro ahí en esas palabras que a continuación lo que él iba a hacer, lo que venía, amados hermanos, ¿verdad? De lo antes expuesto, ¿no? En la bienaventuranza, donde Jesús describe el carácter del cristiano conforme a la ley moral, amados hermanos, es importante recordar que en ese contexto que él está predicando, que él está enseñando, como le decía antes, ahí estaban aquellos que deseaban aprenderlo. ¿Cuál es el motivo? Era contrario a todo lo que ellos estaban haciendo, amados hermanos. Que Jesús, de manera intencional, con conocimiento de lo que estaba pasando, estaba hablando y predicando y enseñando lo que estaba diciendo acerca de la ley que debe gobernar el corazón del hombre, de los hijos de Dios. La ley espiritual, eso iba en contra de lo que los fariseos, los escribas, los saduceos, eso botaba por el piso las enseñanzas que ellos estaban dando en ese entonces. ¿Cómo nos iban a enojar, hermano? Sabía Jesús verdaderamente que ellos se oponían a sus enseñanzas, pero también sabía que había gente con hambre y sed de justicia, humildes de corazón. En ese entonces, en ese ambiente, en ese medio que estaba pasando ahí, amados hermanos, esta gente, los escribas y los fariseos, cuando Jesús está hablando de esta ley, ¿verdad? De la ley moral, ¿verdad? Que debe gobernar la vida del hombre, porque esa ley moral sigue vigente, ¿verdad? Tenían reputación grande de ser los guardianes de la ley. Y yo me gozaba porque yo le platicaba a mi esposa, ¿verdad? Buscando que en ese entonces, antes del nacimiento de Jesús, se había hecho, ¿verdad? Un revolú tremendo, ¿no? Se acuerda que no había palabra por mucho tiempo, ¿no? Y muchos quisieron contaminar la ley. Los fariseos se encargaron de que se mantuviera la ley como era, ¿no? Pero ellos tenían esa reputación, esos guardianes de la ley escrita, pero Jesús estaba a punto de señalarlos como hipócritas, hermanos. Ellos cumplían la religión exterior. Ellos habían endurecido, ellos habían cambiado. La ley escrita dice que hay un ayuno anual que el pueblo debía de hacer. Ellos habían puesto que eran 2 por semana. Y tenían control de todo eso, eran los más doctores de la ley, imagínense. ¿Y qué lo confirma eso? La oración del fariseo que entró al templo. ¿Qué es una de las cosas que sacó ahí él? Ayuno, ¿qué? 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. Y ellos eran los que estaban dominando ese ambiente. Pero mira, hermano, cómo Jesús viene y los desenmascara, los confronta y les dice hipócritas. Mateo 6, 1 y 2, léalo conmigo. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos de otra manera. No tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Eso hacían ellos. Les encantaba mostrarse justos delante de los hombres. Pero ¿cuál es la consecuencia de eso? No tendrían recompensa en el cielo. El 2 dice, cuando pues dé limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen ¿quiénes? Los hipócritas en las sinagogas. En las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Les encantaba ser exaltados, hermano. Se mofaban de lo que hacían. Bueno, tenemos el fariseo, ¿no? Que entró al templo, ¿verdad?
a mofarse y a sentirse mejor que el otro. ¿Cómo lo llama el Señor? Hipócritas. Y ellos eran celosos de la ley de Dios, hermano. Pero Jesús está mostrando aquí que hay algo más importante que eso. Lea el versículo 5 conmigo del capítulo 6. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, otra vez, mire, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Sabe que ellos usaban una cajita aquí en la frente? Que se me escapa el nombre si alguien se recuerda. Filacteria. Filasteria. Y ahí ellos hundaban la oración, una cajita pequeña. ¿Sabe lo que hacían esos hipócritas religiosos, cuidadores de la ley, celosos de la ley? Como la cajita era pequeña, la hacían más grande para que se notara más. Las cosas de Dios no son así, hermano. Nosotros no debemos buscar el halago del hombre. Nosotros no debemos buscar agradar al hombre. Nosotros debemos buscar agradar a Dios. Amén. ¿Y sabe qué es lo lindo de todo esto? Que Dios conoce su corazón. Él sabe. Mira, hermano, yo con mi boca yo puedo decir que yo amo a Dios. Usted no me conoce el corazón a mí, ni mis pensamientos tampoco. Pero qué lindo es tener la conciencia de que Dios sí conoce las intenciones y los pensamientos del corazón. No puede hablar maravillas, hermano, con la boca, con las actitudes, votamos lo que decimos con la boca. ¿Qué pasaba con los fariseos, con los escribas? Botaban al piso todo, no delante de los hombres, pero sí delante de Dios. Lee el versículo 16 conmigo ahora. Cuando ayunéis, no seáis austeros. Austeros, gracias. Ya sabía que me confundo ahí. Como los hipócritas, otra vez, mire. No se cansaba de llamarlos hipócritas. Es que Dios no puede ser burlado. Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué significa esta palabra? Es un adjetivo que proviene del griego austerus y es sinónimo de áspero. Así eran ellos, hermanos. Ellos querían imponer la ley, pero misericordia, amor por el prójimo, no lo tenían. Eran severos. Eso significa rigurosamente ajustado a las normas de la moral. Así eran ellos. Pero la conducta y la vida de ellos, hermanos, hacían lo contrario de lo que ellos le enseñaban al pueblo. Y Dios conocía eso, amados hermanos. Ellos cumplían la religión de manera exterior. Es más, hermano, como le mencionaba, ellos habían endurecido a tal grado que habían puesto 2 ayunos por semana. Y se esforzaban por cumplirlo. Y yo pensaba en esto y yo digo, si a usted le dan mandatos, no, leyes que hacer exteriormente, literalmente, es fácil hacerlo, ¿sí o no, hermano? Usted tiene que hacer esto, tiene que ir a la iglesia, tiene que hacer esto, lo otro, de manera exterior. Pero la ley espiritual en el corazón de uno, hermano, la ley escrita, no la violamos, hermano, nosotros. Qué difícil es no codiciar, ¿verdad? Hay codicia en el corazón de nosotros, hermano. Qué difícil es no mirar. Aunque exteriormente cumplamos con algo que nos escribió que cumplamos. Pero qué difícil es mirar, no ver lo que no tenemos que ver. O no miramos, hermano, cosas que no tenemos que ver. No codiciamos cosas que no tenemos que codiciar. Qué difícil es no pensar mal del hermano y ya lo mató según la ley escrita de Dios, la ley espiritual. Entonces, ¿cumplimos o no cumplimos, hermano? Yo estoy aplazado. ¿Ve? ¿Ve el gozo que debe de ver en nosotros, de ver la misericordia y la gracia de Dios, hermano? Qué difícil es pensar, y peor aún, si pudiéramos rechazar lo malo que viene a la mente. Va aquí.
Ve, hermano. Es hermoso descansar en la misericordia y la gracia del Señor. Amén. Pero no acostarse a dormir. Porque el que sabe que en Cristo es hallado justo y santo, que lo somos, como decía el pastor el viernes, en Cristo Dios nos ve santos, justos. ¿Sí o no? Amén. En Él. Entonces no importa. Si hablo, si pienso. ¿Usted cree que es así, hermano? ¿Qué pasa entonces? Algo malo, hermano. Hay algo y es esa naturaleza pecaminosa que vivimos todavía compartiendo en este cuerpo. Día a día peleamos con eso, hermano. ¿Sí o no, hermano? Sí. Por eso el Señor prometió, hermano, que iba a estar con nosotros y nos iba a ayudar. ¿Sabe cuál es el punto? Ya conocemos que Cristo cumplió todo. Ya conocemos que Él pone delante de nosotros el bien y el mal. ¿Sí o no? Lo leí, hermano. Ahora, ¿qué quiere hacer usted? ¿Qué quiero hacer yo? Creo que esa sería una pregunta, ¿no? El hermano preguntaba, ¿cuántos quieren ir al cielo? Si usted se vaya a una barra y le pregunta a los borrachos que quieren ir al cielo, ellos le van a decir que sí. Si usted se para en el mundo, allá afuera, el mundo, la calle, ¿quiere ir al cielo? Sí, todo el mundo quiere ir al cielo. Nosotros queremos ir al cielo, ¿sí o no? Amén. ¿Queremos obedecer la palabra de Dios? ¿Queremos honrar a Dios? ¿Queremos morir a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta? Una luz amarilla, vamos a decir. Una luz amarilla. Yo creo que es de analizarse a la luz de la palabra. Sí. Hay un descanso en saber que ya Cristo cumplió las demandas de Dios, hermano. Hay un descanso, hay una paz, hay una esperanza, hay una fe, hay una alegría, hay un gozo que muchos lo han perdido. Y cuando el pastor hablaba de eso, yo decía, si yo he perdido el gozo de mi salvación, yo creo que antes de ir donde el Señor a decirle que tu Espíritu Santo me vuelve el gozo, y cuando el pastor mencionaba eso venía a mi mente, yo creo que mejor antes yo debo de examinarme yo mismo. ¿Por qué perdí el gozo? ¿Por qué? ¿Por qué lo perdí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está dominando mi vida? ¿El yo? ¿No importa lo que el rey diga? ¿Mi pecado que está en mí? ¿Qué estoy haciendo? Jesús no perdió el gozo en la cruz del Calvario. Santo y justo. ¿Quién? No que esté cumpliendo a cabalidad la ley, eso está claro. Pero ¿quién? Que Él y Dios sepan que está viviendo una vida conforme a lo que la palabra de Dios manda, va a perder el gozo de la salvación. ¿No nos enseña la Biblia que los apóstoles, por causa de Cristo, eran azotados, maltratados? Pero ¿qué nos enseña la Biblia después? Muchos de nosotros, o muchos se enfocan, no, eso no es fácil, a mí no me van a martirizar por eso. ¿Cómo salían los discípulos? Dígalo que usted lo sabe. Gozosos. Entonces lo traigo de nuevo. ¿Perdieron el gozo? ¿Por qué perdemos